La pobreza es algo que pasa en el mundo y parece inevitable. Incluso Uruguay, que tiene uno de los índices de pobreza más bajos de Latinoamérica, se puede ver la realidad de esto. La definición del diccionario de pobreza es la siguiente. La pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria y el agua potable. La pobreza está relacionada con la desigualdad de ingreso, la desigualdad social, la marginación y el índice de desarrollo humano. Nosotros vamos a pensar que la pobreza siempre acompaña a la humanidad. Y si miramos al punto de la pantalla, en parte es verdad. 4 de los 5 puntos están relacionados con las clases más bajas de la sociedad a través de la historia, ya sean los esclavos, los campesinos y los siervos. Lo que diferencia la pobreza de la esclavitud es la desigualdad de ingresos. Previamente a la revolución industrial, la pobreza no era considerada un problema, sino más bien un mal que había acompañado a la humanidad. Sin embargo, con la revolución industrial, la calidad de vida general aumentó, excepto la de la pobreza, por lo que la brecha entre la pobreza y la clase media se fue aumentando. Volvamos a 2016. La pobreza sigue igual o peor que hace 200 años, a tal punto que la ONU lo incluyó como número uno en su lista de objetivos y metas para lograr el desarrollo sostenible. La ONU dice que para que se logre el desarrollo sostenible, la pobreza debe ser abolida. Nosotros concluimos que para abolir la pobreza necesitamos acabar con la discriminación. La discriminación es el trato diferente o perjudicial a una persona por su raza, sexo, política o economía. Mucha gente se preguntará en qué situación discriminamos a la gente de bajos recursos, cuando en realidad son cientos, y aquí hemos seleccionado 3 ejemplos. Por ejemplo, vas por la calle y vos desconfías o tomás ciertas precauciones cuando ves a alguien de bajos recursos que se acerca o esté mal vestido, vos supones que cruzás de calle o cambias de lado por donde estás yendo. Mucha gente no emplea a esta gente que vive en barrios pobres o villas de emergencia, y las ambulancias y servicios básicos muchas veces también se niegan a entrar a esos barrios por temas de seguridad, porque tienen miedo a que les roben, a que les hagan daño, etc. En todos estos 3 casos, la discriminación proviene del miedo. Y nosotros concluimos que sí, la discriminación proviene en gran parte por el miedo. En nuestra sociedad se ha implantado el estereotipo, el cual es una generalización tomando en cuenta una parte de los individuos y excluyendo a otra, de que la gente pobre roba, cuando en realidad la gente en situación de pobreza es mucho mayor a la cantidad de gente que roba. Una cosa que usa mucho la gente es la típica de ellos son pobres porque quieren, que si quisieran podrían ir a trabajar. Es verdad que una parte de esta población prefiere no trabajar y vivir de la limosna, pero la gran mayoría trabaja, generalmente mal pago, y la otra parte le cuesta más conseguir trabajo. Por esto volvemos a otro de los ejemplos de la discriminación. Vamos a ver un ejemplo. 2 chicos van por el mismo trabajo a un call center. El primero es Juan, un chico rubio alto de la clase media, el cual fue a una escuela privada y planea estudiar economía en la facultad. Juan asiste a la entrevista vestido de saco y corbata. El segundo es Ezequiel, un chico flaco, con los dientes torcidos y tez oscura, el cual fue a una escuela pública y no planea hacer ningún estudio terciario. Ezequiel asiste a la entrevista vestido de jean, con un jean viejo y una camisa a cuadros. ¿Quién tiene más posibilidades de conseguir el trabajo? Probablemente sea Juan, y esto es porque la sociedad dice que es así. El Papa Francisco habla sobre esto en su encíclica cuando dice que la sociedad cada demanda por especializaciones cada vez más concretas. Esto hace que los estudios terciarios sean una necesidad, por lo que gente que no puede acceder a ellos, ya sea por tiempo o por dinero, se le cierran muchas puertas. En este caso sería la gente de bajos recursos. Para comprobar si realmente existe la discriminación en Uruguay, decidimos realizar un experimento social. En este nos vestiríamos como una persona indigente o de bajos recursos y luego nos vestiríamos como una persona de clase media. La persona indigente pediría plata para comer y en el otro caso la persona vestida de clase media pediría plata para tomar un... Señor, ¿no tiene una moneda para comer? Señor.
Disculpe, señora, ¿no tiene una moneda para comer? Disculpe, maestro, ¿no tiene un peso para darme? ¿No tiene un peso para darme? La pata. Ah, gracias. Va, maestro, una moneda tenés para comer. Una moneda tenés para comer. No tengo. Disculpe, señora, ¿tiene una moneda para comer? Disculpa, maestro, una moneda para comer, tenés, que tengo hambre. Disculpe, señora, una moneda para comer tiene. Disculpa, maestro, una moneda. Una moneda, por eso. Disculpa, ¿no tenés tipo un peso que me falta para tomar el bondi? ¿Qué? Un peso. Dale, muchísimas gracias. Disculpa, ¿no tenés tipo un peso que me falta para tomar el bondi? Dale, muchísimas gracias. Disculpa, ¿no tenés tipo un peso que me falta para tomar el bondi? Un peso, ¿no? ¿Ves que voy? Dale, no tengo más. Dale, pasa nada. Disculpa, ¿no tenés tipo ¿no tenés tipo un peso que me falta para tomar el bondi? No. Dale, no. Dale, gracias, gracias. Disculpa, ¿no tenés tipo un peso que me falta para tomar el bondi? ¿Un peso? Sí, un peso, sí. No te falta un peso. No, sí. Estamos a 27, ¿Y cuánto es? 28. Ah, pero pedirle rebaja como todo. A ver si tengo. Eso. ¿Qué es esto? Dos pesos. El otro se lo das a él. Sí, dale, gracias. En el video podemos ver que a las personas indigentes no le dan plata. En cambio, a las personas vestidas de clase media sí le dan y cada vez que pide. Como conclusión de esto, podemos decir que la población uruguaya da plata en función a la situación económica de cada persona o cómo está vestido. Es verdad que el Estado podría brindar trabajos a la gente de bajos recursos en base a su grado de estudio e incentivarlos a que ese grado de estudio aumente. Y si en una situación hipotética toda la gente en situación de pobreza pudiera conseguir un trabajo bien pago, la pobreza se eliminaría ella sola al paso de unas generaciones. No toda la discriminación proviene del miedo, pero es un primer paso. Por otro lado, no hay que hacer no hay que brindarles todo en una bandeja. Muchos planes del Estado, como la Casa de la Costa y Lara, les brindan a la gente de bajos recursos soluciones muy fáciles, las cuales pueden aprovechar para revenderlas o no trabajar y aprovechar las condiciones que da el Estado. Otra cosa que podría hacer el Estado y otras organizaciones es llevar a cabo actividades de inclusión social, en las cuales participe gente de clase alta y de clase baja, especialmente para los más pequeños, que son los que las mentes son más moldeables, vamos a llamarlo. Pero esto se pondría fin al miedo, y con el miedo a la discriminación. Nosotros consideramos que para abolir a la pobreza es necesaria abolir la discriminación. El mundo no puede cambiar en su totalidad, porque un gran problema de la humanidad es el afán de lucro. Francisco habla sobre esto en su encíclica cuando dice que mucha gente preferiría beneficiarse a sí mismo de forma inmediata a expensas de otro en vez de beneficiar a la comunidad a expensas de uno mismo. Es por eso que si todos pusiéramos un cierto grado de voluntad, algunos más, otros menos, se podría llegar a abolir la pobreza. Pero las posibilidades de que esto pasen son muy pocas.
Batería. Listo, dale. Las posibilidades para la... Ya empezamos. Dentro de las soluciones de la pobreza hay un montón de posibilidades. Algunas son imposibles, otras un poco más posibles, algunas inimaginables y otras son más creíbles, ¿no? Exactamente. Dentro de las soluciones para la pobreza, las posibilidades son infinitas. Hay algunas más posibles, otras inimaginables, algunas más efectivas y otras no tanto. Aunque el Estado sea cual sea el cambio de trata. Dentro de las soluciones de la pobreza, dentro de las soluciones para la pobreza, soluciones para la pobreza hay infinitas. Hay algunas que son posibles, otras inimaginables. Hay algunas que son más efectivas que otras. Sea cual sea, no tiene que venir solo de parte del gobierno o del Estado, sino que tiene que venir de parte de todos nosotros. Es verdad que el Estado puede ayudar capacitando a la gente en... Cortá, mira, de peluca. De ahí, acá, la primera parte, que yo digo, es verdad que el Estado puede... ¿Dale? Sí.